Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos concede nuevamente para poder estar aquí, hermanos, siendo bendecidos por Él, pues cada día que pasa es una bendición más que nosotros recibimos de parte del Señor. Y recibimos de Él, hermanos, la protección, el amor y todos los dones buenos y maravillosos, porque la Biblia dice que toda dádiva, que todo don perfecto, toda generosidad, todo amor procede del Padre de las luces, del Padre celestial, que es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a meditar siempre, hermanos, bajo la serie que hemos titulado El fin del mundo. Hoy vamos a meditar bajo el título El fin viene. El fin viene. Es nuestro título de hoy, bajo el cual vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Así que yo le voy a pedir a usted que pueda tomar su Biblia, ¿verdad? Ese libro maravilloso que Dios nos ha dejado para que por medio de él nosotros nos instruyamos. Vamos a ir hasta el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 6. Amén. Lo tenemos, ¿verdad, hermanos? ¿Listo? Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita, para honra, para gloria de nuestro Dios y para edificación nuestra. Dice el Señor, vamos a leer Ezequiel capítulo 7, versículo 6. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Amén. Leemos ahora, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. La Escritura nos dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Todo lo que pasa, hermanos, sucede por una razón. Y tal vez nosotros no la entendemos, tal vez nosotros no la comprendemos, pero esa es la voluntad de Dios. Todas las cosas pasan porque Dios lo permite. Todas las cosas suceden porque Dios tiene el control. Y si cosas malas ocurren a nuestro alrededor, es porque esa es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos aprender a vivir y a aceptar en nuestras vidas la voluntad del Señor, siempre. Hermanos, Dios ha amado tanto a la humanidad y lo ha demostrado mediante la persona de Jesucristo. ¿Cómo lo ha mostrado el Señor? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Hay mayor amor que este?, dijo Cristo. ¿Habrá algún amor mayor que el que uno ponga su vida por sus amigos? No hay mayor amor que el que Dios ya mostró por la humanidad. Dice la palabra del Señor, usted tal vez lo ha leído, que de tal manera Dios amó a este mundo, ama a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo, lo entregó, para que fuera lastimado por la humanidad y muerto en beneficio de nosotros. Si la Escritura lo dice, que Dios de tal manera amó al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, hermanos, el fin viene, y viene aceleradamente, viene. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿está la humanidad lista? ¿Está la humanidad preparada para enfrentarse al momento en el que el fin de todas las cosas, como dice San Pedro en su carta, mas el fin de todas las cosas se acerca? No solamente de los seres humanos, no solamente nosotros, sino el fin de todo, dice Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Y dice él, sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, no ebrios, ¿verdad? Sobrios. El que no ha perdido el conocimiento. Sobrio, el que comprende las cosas, el que trata de hacer bien las cosas. Velad en oración. Hermanos, si bien Cristo padeció la muerte, poniendo fin al pecado que condena a la humanidad a la muerte eterna, es decisión del ser humano el aceptar o rechazar el don divino celestial dado por la persona de Jesucristo. Desgraciadamente la humanidad, aunque está consciente que un fin viene, que viene el fin, no quiere prepararse para ese día. No quiere. ¿Y por qué no quiere prepararse? Porque el pecado es más seductivo en su vida. Porque el pecado es más atractivo en él o en ella. Y viven así, hermanos, despreocupados, llevan una vida ajena a la voluntad de Dios, lejos de toda piedad, y corren tras el pecado y se mueven tras el pecado y no consienten o no comprenden que el hombre se aproxima a su propio fin. Pareciera que el mundo tal como lo conocemos avanza hacia lo positivo, hacia lo bueno, pero la realidad es totalmente distinta. Pareciera que con tanto avance, ¿verdad? Con tanta ciencia, con tanto conocimiento humano, el ser humano avanza positivamente y cualquier persona dice, ¿estamos mejor? No, no estamos mejor. Usted se da cuenta, cada día que pasa, las atrocidades son mayores que en el pasado. El tiempo corre, el tiempo avanza y el tiempo del fin está llegando a las vidas de las personas. Está llegando el fin a este planeta, está llegando el fin a todas las cosas, como dice Pedro en su carta. Hermanos, el mundo, el ser humano, se aproxima a su propia destrucción y no hay nada que lo detenga. ¿Y sabe por qué no hay nada que lo detenga? Porque el mal está en el hombre, porque el mal está dentro del corazón. ¿Quién toma la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo? ¿La toma Dios por nosotros? No, la tomamos nosotros. Usted y yo decidimos si hacer lo bueno o hacer lo malo. Estudiábamos en la conferencia anterior cómo el caso de Caín, hermano de Abel, lo llevó al campo y lo mató. Pero antes de eso, el Señor le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás en esa condición? El pecado está a las puertas, le dijo el Señor, mas a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, que la persona decide si pecar o no pecar.
Cuando usted se vea probado, porque en el tiempo del fin las pruebas vienen, y más sobre los creyentes, los que creen en Cristo. Las pruebas vienen sobre sus vidas. Y cuando estemos en esa condición, debemos recordar estas palabras que le dijo el Señor a Caín hace muchos años, hace muchísimo tiempo. El pecado está tocando a las puertas, pero tú te enseñorearás de él. Tú es el que va a mandar sobre él, no el pecado sobre ti, sino tú sobre el pecado. Hermanos, ¿por qué el ser humano siempre está casi en una condición desfavorable con Dios? Porque el corazón del ser humano está inclinado hacia lo malo. Lo malo le gusta más, lo malo le atrae más. Quiere conseguir plata, quiere conseguir dinero sin trabajar. Quiere, hermano, tener buenas cosas sin comprarlas. O sea, que no le cuesten, sino que quiere obtener las cosas fáciles. Y el ser humano, inclinado hacia lo malo, cuando ve la oportunidad de hacer lo malo, lo hace. Lo hace. Y a veces no piensa en el futuro, no piensa en lo porvenir, sino solamente en el momento de satisfacer su necesidad. Ahora, el aumento de la ciencia y del conocimiento humano coloca al hombre en una posición privilegiada para el mismo hombre, pero no así para con Dios. Pues para el hombre se escribió un mensaje diferente. O sea, delante de Dios, hermanos, en el tiempo de la justicia de Dios, en el justo juicio de Dios, ahí no valen los títulos, ahí no valen que van a ser los ingenieros, los doctores, las enfermeras, los profesores, ahí no tienen valor. Tienen valor aquí, en los humanos, aquí en la tierra. Pero delante de Dios esas cosas no tienen valor alguno. En el tiempo del fin todos vamos a ser contados por la justicia del Dios divino. Y ahí, hermanos, todos tenemos un mismo valor. Todos tenemos un mismo valor. Porque delante de Dios todos somos iguales. Todos tenemos un valor. Ahora, ¿cómo entonces, por qué el conocimiento y la ciencia humana no consisten en el valor que Dios requiere para la humanidad? Porque a la humanidad le fue dado un mandamiento hace mucho tiempo a través del patriarca Job. En el capítulo 28 y versículo 28 de Job, la escritura dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Job 28, 28. Dice, al hombre le fue dado este mandamiento para que viviera inteligentemente en la tierra. Hermanos, ustedes y yo recibimos un mandamiento de parte de Dios. Y el mandamiento de parte de Dios es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando alguien se aparta del mal, es inteligente. La inteligencia no está en ir y atacar al enemigo con una mejor arma que la que él tiene. La inteligencia consiste en apartarse de lo malo, en alejarse de las cosas que contaminan el cuerpo y el alma de la persona. En eso consiste la inteligencia delante de Dios. Porque cuando alguien quiere ser sabio en el Señor,
La Escritura dice que el temor del Señor, esa es la sabiduría. Y cuando alguien quiera ser inteligente, la inteligencia consiste en apartarse de lo malo. A veces hay cristianos que se ven envueltos en los problemas del mundo, que andan envueltos en problemas, en dificultades del mismo mundo, y los consume el mundo en su propio mal, y anda tal vez corriendo y participando en cosas que no debe participar, poniendo en peligro, no su cuerpo, poniendo en peligro su alma. Porque la carrera que nosotros llevamos aquí, según lo relata Corintios 9:25, es que mucha gente corre en los estadios para ganar un premio, pero uno solo, dice el apóstol, es el que se lleva el premio. Corre pues de tal manera que lo puedas obtener. Nuestra carrera aquí no es para un título mundano, sino nuestra carrera es para obtener la vida eterna. Esa es nuestra carrera, nuestra meta final. Si no llegamos, no hay premio. Es que el que corre en los estadios, los que corren, no sé si usted los ha visto, cuando corren en los estadios, y el que llega primero le dan el premio, y los que llegan después ya ni los toman en cuenta. Amén. Entonces nosotros tenemos que correr, pero esta carrera no consiste en que vamos a salir nosotros corriendo por las calles, no. Consiste en que vamos a llevar una vida agradable delante del Señor. Ahora, en el mundo, la mayoría de la humanidad vive en la maldad y la gente no se preocupa por su futuro. Es más, hay algunos que dicen que ni futuro hay. Es decir que, mire, usted lo va a considerar, pero hay gente que dice que la vida que tenemos aquí en la tierra, eso es todo lo que tenemos. El día que lleguemos a morirnos, hasta ahí terminó todo. Ya no hay más, de ahí para adelante, dicen ellos, ya no hay existencia eterna. No hay, dicen ellos, ni vida eterna, ni castigo eterno. No hay nada de eso, dicen, y así enseñan. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos dice que sí hay vida eterna y que sí hay castigo eterno. Y por eso es que cuando el fin se acerca, nosotros tenemos que estar alerta, preparados, dispuestos a alcanzar la meta del supremo llamamiento que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. El llamamiento del Señor es a que alcancemos la vida eterna. Pues dice en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es la promesa del Señor. Ahora, hermanos, estos que dicen que no hay futuro, ellos viven un día a día como si Dios no existiera. Y como dijera el apóstol Pedro, a ellos les parece extraño que aquellos que quieren permanecer firmes y fieles hasta el final no corran detrás de ellos en sus disoluciones. El Señor Jesucristo había dicho algo de esto en Mateo capítulo 10 y en Mateo 24, cuando dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta dónde tiene que perseverar? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y el fin qué significa? Pues puede significar, como estudiamos en la clase anterior, puede significar que uno se muera, el fin, o puede significar que venga el Señor, lleve a su pueblo y esta tierra llegue a su final. Si se mantiene, dice el Señor, firme y fiel hasta el final, va a ser salvo. Y el que no, pues lamentablemente no, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pedro
lo coloca de esta manera. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios así. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermanos, en la lectura de la palabra? Nos debemos gozar en la lectura de la palabra porque es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Qué bonito habla la Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Qué bonito habla el Señor. Dice el apóstol Pedro que Cristo padeció y que padeció en la carne hasta llegar a la muerte. Dice el apóstol, ármense también ustedes del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuál fue el propósito de Cristo? Terminar con el pecado. Que el pecado ya no pudiera tener dominio sobre la humanidad, sino que la humanidad pudiera tener la oportunidad de ser salvos. Y ser salvos únicamente diciendo, perdóneme, discúlpeme, adiós. No que tuviera que pagar algo. Fíjense que hoy en día, cuando le hacen juicio a una persona, nunca le han hecho juicio a usted, cuando le hacen juicio allá en los tribunales, allá, si su pecado, si su falta no es muy grave de acuerdo a las leyes del país, a la persona le dan una fianza, es decir, le permiten que si paga una cantidad de dinero pueda salir libre, o sea, pueda irse para su casa porque salió libre bajo fianza. Es decir, le ponen un dinero ahí y usted con eso ya sale. Pero en el Señor no se puede hacer eso. No se puede salir bajo fianza porque la paga del pecado es la muerte. No hay. Pero el regalo que Dios da es vida eterna. Entonces, nosotros recibimos la salvación por gracia como un regalo de parte de Dios. No porque lo compramos, no porque usted da una buena ofrenda. No, eso no compra la salvación. No compra la vida eterna. Eso le sirve a la iglesia, le sirve a los hermanos, sí, pero no es para comprar el don celestial, porque no compra la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no puede ser comprada. La salvación no puede ser comprada. Tiene que ser algo que nazca del corazón, un corazón arrepentido, para que Dios pueda otorgarle gratuitamente la salvación. Dice el apóstol Pedro, donde estábamos estudiando, que no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene una pregunta bien interesante, porque el apóstol dice en este versículo 2, si está leyendo conmigo, ¿verdad? Primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. La palabra resta que aparece ahí quiere decir lo que nos hace falta. ¿Y cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta en la carne? ¿Cuánto nos resta? ¿Cuánto? O sea, ya vamos que por 30 años, ¿ya? Ya vamos por 30 años algunos. ¿Y cuánto nos falta? No lo sabemos. No lo sabemos. Y dice el apóstol, lo que nos resta en la carne, ¿está leyéndolo conmigo? No lo vivamos, dice, en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El vivir en la carne, lo que nos hace falta, o sea, ¿cuándo nos va a llegar el fin? No sabemos. ¿Cuándo se va a terminar el tiempo y nos va a decir el Señor, ya está, tu tiempo se acabó? Menos que llegue el Señor y nos diga así, ya, se acabó el tiempo, se agotó. Como le dijo en el tiempo pasado, Noé, entra tú en el arca, tu familia, tus hijos, tus animales, entren ya. Y la Biblia dice en el año 600 de la vida de Noé, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando ha leído el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, entró Noé en el arca, él, sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa. Y entonces las cataratas del cielo fueron abiertas y todo ser viviente que había en el mundo murió. ¿Qué va a pasar con la humanidad de hoy en día? Señor, necesitamos más tiempo. Y el tiempo se terminó. He aquí viene el fin, dice Ezequiel. El fin viene. Y si ha despertado contra ti, dice la humanidad, he aquí que viene. Y dice San Pedro, ahí donde estábamos leyendo, en 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad. Listo, dispuesto, preparado. Ya no vivir, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, en otras palabras, hermano, basta ya el tiempo en el pasado para hacer lo que agradaba al mundo. Eso es lo que está diciendo este pasaje para nosotros. Y dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos pecados se mencionan aquí, verdad? Y usted puede ver ahí lascivias, esas conductas erradas sexualmente hablando. Orgías, dice también. Levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad.